Bueno, ya volvimos, ya estamos listos, ahora sí. Entonces, retomemos. El título de nuestro devocional hoy es La muerte de Raquel. La muerte de Raquel. Y vamos a leer Génesis 35, verso 16 al 21. Génesis 35, 16, dice así. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Bueno, como leemos un pasaje con un contenido triste, llegamos a una parte de la historia de la vida de Jacob, de la vida de Israel, triste para Jacob y para la familia. Para Jacob, porque es la muerte de su amada esposa. Si bien hemos entendido que uno de los errores que hubo en esta familia fue precisamente el que él amó a Raquel por encima de Lea, por el pecado, por todo el pecado que había allí. Esta era la realidad. Y hoy entonces vemos que ella muere. Y es triste también para la familia porque la historia va avanzando, ya no son niños, ya no son tan jóvenes y enfrentan las dificultades propias de la vida. En este caso llevaron a Raquel a la muerte. Entonces vamos a desarrollar esta pregunta. ¿Cómo se nos muestra esta muerte? ¿Cómo se nos presenta esta muerte? Eso es lo que vamos a ver con cuidado en este momento. Entonces, uno, que ocurrió de viaje. Como lo hemos visto, Abraham, Isaac y Jacob fueron peregrinos. Si bien Dios les prometió la tierra, una tierra particular, la tierra de Canaán, podemos decir que ellos la tuvieron solo por momentos y vivieron viajando mucho. Esta vez se nos dice que Jacob va viajando con toda su familia, con toda la gente, de Betel hacia Éfrata, es decir, hacia Belén, la ciudad donde tiempo después nacerá el Señor Jesús. Estando de viaje, entonces cerca de Éfrata, aquí se dice que como a una legua, eso es aproximadamente unos 5 kilómetros cerca ya de la ciudad, Raquel, que estaba en embarazo, tuvo dolores de parto. Así que, por supuesto, tuvieron que detener el viaje. Podemos pensar que se adecuó todo para recibir ahí al bebé, que pusieron sus carpas ahí por unos días para recibir al bebé y organizaron todo entonces para esto, ¿no? Debemos pensar entonces en toda esta dinámica de estar viajando, de parar,
de hacer una tienda, de preparar una tienda para ella, seguramente preparar la tienda para los otros, porque ya tendrían que quedarse mínimo unos días ahí. 2, que Raquel tuvo trabajo de parto. Así se describe lo que le ocurrió en este momento. Esto es que se le complicó el parto. No estaba fácil el proceso del nacimiento de este bebé. Debemos entender que muy pocos partos son fáciles, muy pocos son fáciles, muchos son difíciles y otros se complican más de lo común. En este caso, en el caso de Raquel, se complicó más de lo normal. Un pasaje entonces que nos recuerda poderosamente la palabra del Señor, allá en Génesis 3:16, cuando después de que la mujer pecó, el Señor le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Un pasaje fuerte que se ve cumpliéndose constantemente en las mujeres, y aquí más, porque al decir que tuvo trabajo de parto, nos quiere decir que ella estaba recibiendo gran daño físico en el proceso de parto. Eso es lo que significa esa palabra trabajo aquí, porque trabajo para nosotros puede significar otra cosa. Nosotros hoy podríamos decir que una mamita empezó trabajo de parto, que significa simplemente que empezó el proceso del nacimiento. Pero la palabra trabajo aquí en este pasaje significa que estaba sufriendo físicamente en su cuerpo mucho por este asunto. 3, que era animada por la partera. Esta mujer que estaba ayudándole a Raquel en el proceso de parto, al verla en su dolor, al verla en su carga, le trataba de animar diciéndole: no temas, que también tendrás este hijo. Si la preocupación de Raquel era que el hijo pudiera morir, estas palabras entonces eran unas buenas palabras, eran palabras de paz, porque se le decía: tranquila, que este nacerá. Pero en este caso el problema no estaba en el bebé, sino que estaba en la madre. Era Raquel la que estaba sufriendo más de lo común. Este era el segundo hijo de ella. Recuerden, el primero fue José, cuyo nombre significa que Dios añada más hijos. Y bueno, sí, aquí está naciendo el segundo, pero con serios problemas para la salud de Raquel. Este parto fue tan difícil entonces que llevó a Raquel a la muerte. Y como algo que debemos reflexionar, debemos recordar que cuando Raquel no podía tener hijos, le dijo a Jacob: dame hijos y si no me muero. Y en realidad murió teniendo hijos. Estas cosas que uno no sabe ni qué es lo que dice. 4, que lo último que hizo al morir fue darle nombre al bebé. Nos cuenta esto. En su muerte, lo último que hizo fue darle nombre a este bebé. Dice el pasaje que llamó su nombre Benoni. Benoni significa hijo de mi tristeza. Podemos darnos cuenta que ella lo llamó así acorde a las circunstancias que estaba viviendo. Ella estaba muriendo y él naciendo. Así que como que Raquel describe ese momento como un momento de tristeza para ella. No solamente el dolor físico que pudo haber tenido, sino en su alma la tristeza. Saber que ya no va a cuidarlo, saber que se está muriendo, que no va a poder conocerlo, que va a dejar al resto de su familia, etcétera. Le puso un nombre
triste también, ¿no? Hijo de mi tristeza. Le estaba dando un nombre a través del cual siempre se recordaría como algo triste para Raquel y para toda la familia. Así que rápidamente, ustedes notan que al final del verso 18 se nos dice que Israel corrigió eso. Cuando nos dice, mas su padre lo llamó Benjamín. Benjamín, que significa hijo de mi diestra. Israel o Jacob le cambió el nombre de hijo de mi tristeza por hijo de mi diestra, dándole también con este nombre un lugar especial en la vida de Israel y un lugar de honor en la familia. Era mejor que se llamara Benjamín y no Benoni, porque o si no, todo el tiempo estaría recordando la tristeza de su mamá, la muerte de su mamá, etcétera. En quinto lugar, se nos describe aquí lo que es la muerte. Es bien interesante poder ver que la muerte, por ejemplo, desde el punto de vista científico puede tener cierta explicación, pero desde el punto de vista bíblico tiene su explicación particular. Con el ejemplo de Raquel se nos da unos datos importantes entonces de lo que es la muerte según las Sagradas Escrituras. Y eso lo vemos al principio del verso 18. Dice allí, y aconteció que al salírsele el alma, y explica, pues murió. Con este pasaje vemos que la muerte es descrita como que se sale el alma del cuerpo. La muerte es el apartarse, el alma y el cuerpo, el aliento de vida que Dios dio del cuerpo. Ahora recordemos que así se dio la vida, así entonces también, con esos mismos elementos, es la muerte. Cuando Dios creó al hombre, dice que hizo una parte física. Y luego nos dice que sopló en su nariz aliento de vida. Eso es el alma o el espíritu. Así que la muerte es el proceso contrario. Que esa parte física se quede sin el alma o sin el espíritu. Bien importante este asunto entonces para el entendimiento de lo que es la muerte. Y sexto, nos dice que la enterraron ahí, en ese lugar. La enterraron en el camino hacia Éfrata. Tenemos que tener en cuenta que por ir de viaje no tuvieron la oportunidad de llevarla al sepulcro familiar, pero aún así se le honró. Se hizo un pilar de piedras para recordarla. Noten que en versos anteriores, Jacob había hecho un pilar para adorar a Dios, un montón de piedras, haciendo un altar para adorar a Dios, donde derramó libación. Ese era un pilar de alegría, que recordaba todas las bendiciones que Dios le había dado a Jacob. Ahora se hace un montón de piedras, es un pilar, pero de tristeza. Es una señal para recordar la muerte de su amada esposa. Y este pilar sirvió para recordarla mucho tiempo después. Y además con el tiempo, cuando Dios les repartió la tierra, esta porción, curiosamente, quedó bajo la posesión de la tribu de Benjamín. Por ejemplo, en 1 de Samuel 10:2, leemos esto. Dice, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín. Bien interesante y también lo importante de haber hecho este pilar
Esto sirvió como una referencia en años después y su muerte seguía entonces recordándose. Así se nos presenta entonces la muerte de Raquel en este pasaje. ¿Qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Bueno, vemos aquí cómo el Señor por un lado, con este pasaje nos enfrenta con la realidad de la muerte, la realidad de los dolores de parto, la realidad de la tristeza de la partida de un ser querido, tristezas, dolores, sufrimiento, muerte, todos esos asuntos hemos visto en las escrituras que han venido por causa del pecado. La tristeza, el dolor, la muerte, la enfermedad vienen por culpa del pecado, porque el pecado existe. Así que en momentos así, en momentos tristes, es donde nosotros debemos pensar que el Señor Jesús es el único que puede curarnos de esos males. Jesús es el que tiene el poder de dar vida, salud, felicidad, y ha prometido esas cosas, por ejemplo, para la próxima era, para todos los que creen en Él. Así que noten, debemos confiar en Él nuestras vidas, en obediencia, para que así en el tiempo determinado nosotros podamos recibir esa vida que Él promete, donde no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento. Y eso lo promete el Señor Jesús para los que creen en Él. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Vamos a sacar hoy cuatro lecciones muy importantes. Por ejemplo, aprendemos de los partos, que si bien son una bendición de Dios, el poder tener hijos es un regalo de Dios, los hijos son bendiciones del Señor. Por el pecado, algunos partos se han complicado hasta la muerte de muchas mamás, a veces hasta de los propios hijos. Entonces lo que debemos hacer es ponernos en las manos del Señor, especialmente las mujeres, para que Él las bendiga en el nacimiento de cada uno de sus hijos. Y nosotros debemos hacer todo lo necesario por el cuidado de ellas en todo el proceso del embarazo, parto y luego también en el periodo de la lactancia. Partos entonces se han complicado por el pecado. Aprendemos en segundo lugar a valorar a nuestras mamás. Miren lo que tenemos aquí. Nuestras mamás nos traen a la vida a través del sufrimiento. Un relato como este nos muestra y nos recuerda fuertemente lo que sufren las mamás teniendo a sus hijos. Así que es importante que tengamos una actitud de agradecimiento y amor. Esa actitud debe ser nuestra respuesta hacia nuestras mamás. Aprendemos en tercer lugar de la muerte, como ya lo dije con claridad, que la muerte bíblicamente es la separación del alma y el cuerpo. La muerte no es un mero asunto físico, sino que tiene que ver con la totalidad del ser humano. Cuando el alma abandona el cuerpo, entonces ese cuerpo queda sin su aliento de vida. Y por último, aprendemos o seguimos aprendiendo a honrar a los que mueren. Aquí vemos una vez más, Jacob hizo un pilar como una señal de que allí estaba sepultada Raquel. Ahora, no solo la enterró, sino que puso este recordatorio, lo que nos enseña que si bien nosotros no debemos exagerar con los asuntos de un funeral,
no debemos exagerar. Tampoco debemos olvidar a nuestros seres queridos como si quien murió no fuera alguien importante, importante para nosotros, importante como ser humano. Así que seguimos aprendiendo este punto de honrar a los que mueren. Démosle gracias al Señor entonces por estas lecciones y recordémoslas con mucho cuidado, porque son cosas que estamos viendo todo el tiempo. Niños naciendo, mamitas con su sufrimiento, con su carga, la muerte. La muerte está constantemente cerca de nosotros, así que pensemos siempre correctamente acerca de estos asuntos. Padre, te damos muchísimas gracias porque a través de este relato aprendemos varias cosas importantes. Gracias, Señor, por mostrarnos cómo este duro, Señor, por consecuencia del pecado, el tener hijos. Gracias, Señor, porque nos permite ser sensibles entonces en estos asuntos y cuidar y valorar más a las mujeres en parto, a las mamás, Señor, reconocer también su valor, su lucha, su esfuerzo por traer bebés. Pon esto en nuestro corazón, Señor. También gracias por enseñarnos de la muerte y cómo tu Hijo Jesucristo realmente es la gran esperanza sobre una realidad tan difícil. Padre, bendice nuestras vidas con estas enseñanzas y sobre todo acércanos más a tu Hijo Jesucristo para buscarlo en estos asuntos de la vida y pensando en la eternidad. Gracias, Señor, oramos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, niños, vamos a pensar entonces ahora en la tarea. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Es la primera pregunta. ¿Qué aprendemos de este pasaje? ¿Y qué aprendemos de Cristo hoy? El Señor les bendiga a todos. Con la gracia del Señor nos vemos mañana en su día de adoración.